Seamos realistas, a Hollywood le encanta presumir de éxitos de taquilla de $1.000 millones, pero nada hace que los fanáticos del cine hablen tanto como un fracaso total. Hay algo irresistible en que un estudio apueste en grande y pierda aún más. ¿Por qué apoyamos estos desastres cinematográficos? ¿Es Schadenfreude o simplemente la emoción de ver a los poderosos tropezar con sus propias alfombras rojas? Hoy estamos contando los 13 mayores fracasos de taquilla de 2024, algunos tan épicos que jurarías que fueron escritos para el desastre. ¿Listo para estremecerte, jadear y tal vez regodearte un poco? Abróchate el cinturón, porque estas son las pérdidas de las que no puedes apartar la vista. Argyle, pérdida estimada, presupuesto de 100 millones, 200 millones, taquilla 90 y 6 millones. Argyle se suponía que iba a ser lo próximo grande, un thriller de espías lleno de estrellas del director de Kingsman, repleto de giros argumentales y humor meta que normalmente generan dinero. En cambio, resultó ser el juego de disfraces más caro del mundo. Imagina esto, Apple desembolsa $200 millones como si estuvieran comprando un nuevo campus, recluta a Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell y un montón de novelas falsas y promete una épica de espionaje tan ingeniosa que te hará dar vueltas la cabeza. Pero cuando se asentó el polvo, lo que el público realmente obtuvo fue un desastre confuso y recargado que no podía decidir si estaba parodiando películas de espías o desesperadamente tratando de ser una. La trama, si podías seguirla, presenta a una autora de bestsellers que descubre que su nuevo libro se está haciendo realidad, lo cual suena divertido hasta que te das cuenta de que has visto cada giro venir desde lejos. Los críticos atacaron todo, desde el ritmo torpe hasta las extrañas elecciones de pelucas, y el internet estaba unido en su confusión. ¿Era esto una parodia, una carta de amor o simplemente un desafío muy caro? Incluso el elenco parecía tener una crisis de identidad. El corte de pelo de Cavill se convirtió en un meme. Bryce Dallas Howard parecía estar actuando en una película completamente diferente, y Sam Rockwell seguía apareciendo como si estuviera perdido entre tomas. Pero el mayor misterio no estaba en pantalla. Era como esta película costó tanto, se promocionó tanto y generó tan poco ruido en la taquilla. Argyle logró perder casi la mitad de su presupuesto, arruinar los planes de Apple para la dominación del streaming y demostrar que ni siquiera el dinero ilimitado puede comprar atención. Para cuando la novela falsa relacionada llegó a las estanterías, el público ya había pasado página. Argyle no solo fue un fracaso, fue un aviso para todos los estudios que piensan que el poder de las estrellas y la ironía son todo lo que necesitas para hacer fortuna. Joker, Folie à Deux, pérdida estimada, 150, 200 millones. Presupuesto, $200 millones. Taquilla, 206 millones. ¿Cómo sigues una historia de origen cruda que ganó un Oscar y recaudó $1.000 millones? Si eres Hollywood, duplicas el presupuesto, contratas a Lady Gaga, añades números musicales y esperas que el rayo caiga 2 veces. Joker, Folie à Deux, fue la secuela que nadie vio venir, y basándose en esos números, tal vez nadie realmente quería. Warner Brothers apostó dinero de superhéroes por una película que es menos caballero oscuro y más un sueño febril de Broadway, un dúo psicológico sobre el amor, la locura y cantar tus sentimientos en el asilo Arkham. En papel, parecía imbatible. Joaquín Phoenix regresa como Arthur Fleck. Internet enloquece por el casting de Lady Gaga como Harley Quinn, y la campaña de marketing está en todas partes. Pero en algún lugar, entre la expectación y las notas altas, algo se descarriló. Folie à Deux resultó ser un experimento salvaje y polarizante, mitad drama judicial, mitad musical melancólico, con solo una explosión y 2 horas de tristeza implacable. Los fanáticos que esperaban caos y violencia obtuvieron baladas y sesiones de terapia existencial. Los críticos se rascaron la cabeza. Las redes sociales preguntaron, ¿es una broma? ¿O la broma es para nosotros? El verdadero remate, toda esa ambición no salió barata. Un presupuesto reportado de $200 millones se infló con campañas de marketing y sueldos altísimos para las estrellas, mientras que la taquilla global apenas pasó la línea de salida. Y gracias a los pagos de backend, las divisiones teatrales y el costo de convencer al mundo de tomar en serio a Joker, el musical, esta secuela acumuló una pérdida tan masiva que podría financiar otras 10 películas independientes y un festival de camiones de comida. ¿Fue valiente? Claro. ¿Fue buena? Depende de a quién le preguntes. ¿Fue un desastre financiero de proporciones legendarias? Sin duda. Joker.
Folie à deux demuestra que a veces perseguir el reconocimiento crítico y el estatus de culto puede dejarte riendo todo el camino hasta el tribunal de bancarrota. Megalópolis. Pérdida estimada, $110 millones. Presupuesto, $120 millones. Dólares. Taquilla, $14 millones. Cada año, hay una película que se convierte en el chiste de ¿por qué alguien aprobó esto? En 2024, esa fue Megalópolis. El legendario director Francis Ford Coppola finalmente desató su proyecto apasionado de décadas, un épico sueño febril de construcción de ciudades que desafía la realidad y que se suponía iba a ser una obra maestra, pero resultó más como un experimento de escuela de arte de $100 millones. Imagina que alguien le entregara las llaves de la bóveda bancaria de Hollywood a un científico loco con una bolsa ilimitada de ideas, cero control de impulsos y la necesidad de pegar lámparas de lava en cada superficie disponible. La producción ya era una saga. El guión estuvo dando vueltas durante años, posponiéndose tras eventos mundiales y cambiando de manos más que un testigo de relevo. Cuando finalmente comenzó el rodaje, no solo fue caro, fue un caos. Según se informa, Coppola chocó con el equipo, despidió a creativos clave a mitad del rodaje y seguía reescribiendo escenas sobre la marcha. Algunos dicen que estaba persiguiendo la genialidad. Otros lo llamaron un desastre a cámara lenta. Mientras millones de dólares se quemaban, se filtraron informes de extras desconcertados y diseñadores exhaustos tratando de mantenerse al día. Cuando Megalópolis finalmente debutó, el público y los críticos fueron golpeados por una ola psicodélica de construcción de mundos, actuaciones extravagantes y tramas que se retorcían sobre sí mismas como una cinta de Mobius. ¿Era una meditación sobre el declive estadounidense, una comedia accidental, o simplemente un genio de 85 años dejando volar su imaginación? La gente discutía sobre eso, pero lo único en lo que todos estaban de acuerdo era que nadie podía entender qué estaba pasando, o por qué la ciudad parecía una convención de lámparas de lava de alto presupuesto. Los ingresos de taquilla fueron menos un regreso triunfal, y más, por favor, no cobren este cheque. Con menos de $15 millones recaudados, la pérdida fue asombrosa, incluso después de considerar un posible estatus de culto futuro o proyecciones de medianoche. Megalópolis es el tipo de fracaso que inspira décadas de ensayos en escuelas de cine, memes de medianoche y posiblemente un futuro documental titulado ¿Qué pasó? Al final es una advertencia. Incluso las leyendas pueden fracasar, y Hollywood siempre está listo con el violín más pequeño del mundo. Borderlands. Pérdida estimada, $114 millones. Presupuesto, $120 millones. Taquilla, 6 millones y bajando. Las adaptaciones de videojuegos se supone que generan dinero a menos que le entregues el control al jugador equivocado. Entra Borderlands, la comedia de acción de ciencia ficción con un culto de seguidores, un elenco impresionante y absolutamente ninguna idea de lo que hizo funcionar al material original. Esta película pasó años en el limbo del desarrollo, cambió de manos más veces que un control gratis en una fiesta de dormitorio, y cuando finalmente llegó a los cines, detonó con la fuerza de una pistola de agua. Primero, hablemos del elenco. Jack Black, Cate Blanchett, Kevin Hart, todos talentosos, todos desperdiciados en un guión que trató el ingenio como una ocurrencia tardía y la acción como una tarea cansada. En lugar de capturar la energía salvaje e irreverente que hizo famosos a los juegos, Borderlands nos dio diálogos cansados, chistes reciclados y escenas de acción tan aburridas que incluso los fanáticos acérrimos revisaron sus teléfonos. Circularon rumores de caos detrás de cámaras, regrabaciones, interferencia del estudio y ejecutivos que claramente nunca sostuvieron un control de videojuegos. Luego está el aspecto. Borderlands es una franquicia conocida por sus visuales estilizados, empapados de neón y su construcción de mundos exagerada. La película, colores deslavados, fondos genéricos y un elenco que parecía estar esperando sus cheques de pensión. Incluso las criaturas generadas por computadora parecían avergonzadas de aparecer. El público esperaba Guardianes de la Galaxia, lo que obtuvieron fue Guardianes del Asilo de Ancianos. En cuanto al resultado final, las recaudaciones en taquilla no solo decepcionaron, se hundieron. Apenas un destello en el mercado nacional, casi invisible en el extranjero, y ni siquiera un atisbo de resurgimiento impulsado por memes de tan mala que es buena. En cambio, Borderlands se convirtió en la película que nadie podía recordar 5 minutos después de salir del cine, excepto por su enorme pérdida aplastante. Si hay una lección, es esta. Nunca adaptes una propiedad querida a menos que sepas por qué la gente realmente la ama. De lo contrario, podrías construir un monumento a lo que no se debe hacer. Red One. Pérdida estimada, $150 millones.
Presupuesto, 250 millones de dólares. Taquilla, aún en curso, pero muy en números rojos. Cada año, un estudio apuesta todo en un éxito de taquilla navideño. En 2024, Red One se suponía que sería ese alegre gigante. El próximo Hombres de Negro se encuentra con Santa Claus, protagonizada por Dwayne The Rock Johnson y Chris Evans. En cambio, se convirtió en el trozo de carbón más caro del mundo, entregado directamente al calcetín de Hollywood. Pensarías que la combinación de La Roca, el Capitán América, la magia navideña y un presupuesto de $250 millones sería infalible. Te equivocarías. La producción fue una fábrica de titulares por todas las razones equivocadas. Retrasos en el set, rumores sorprendentes sobre hábitos en el baño y un guión que parecía un algoritmo mezclando todos los clichés de comedias de acción navideñas existentes. Los conocedores de la industria susurraban sobre cheques de pago insanos, efectos especiales cuestionables y regrabaciones que quemaron más dinero que el trineo de Santa con combustible de cohete, pero nada pudo salvar a Red One de sí mismo. Cuando finalmente llegó a los cines, el público recibió una película que parecía hecha por un comité y pulida por inteligencia artificial. La historia estaba llena de giros a medio cocinar y un espectáculo vacío, con incluso The Rock y Evans pareciendo que preferirían estar en cualquier otro lugar. Los críticos no se anduvieron con rodeos, llamándolo insípido, inflado y tan mágico como el pastel de frutas del año pasado. Las redes sociales se divirtieron con memes sobre agua embotellada, chistes perdidos y qué pasó exactamente con el espíritu navideño. Financiera, Red One tiene deducción fiscal escrito por todas partes. Incluso con un gran impulso del estudio, las cifras iniciales de taquilla apenas se movieron. El streaming puede eventualmente suavizar el golpe, pero la pérdida estimada sigue siendo suficiente para hacer sudar a un muñeco de nieve. Al final, Red One es la razón por la que los ejecutivos de estudio se despiertan por la noche atormentados por el fantasma de presupuestos pasados. Furiosa, una saga de Mad Max, pérdida estimada $80 millones. Presupuesto $168 millones. Recaudación en taquilla $173 millones. El camino hacia la gloria de taquilla está pavimentado con sueños rotos y aparentemente con vehículos de guerra abandonados. Furiosa, una saga de Mad Max, fue el intento total de Warner Bros. De reavivar el fuego polvoriento de Fury Road, apostando por la acción de gran presupuesto y el tipo de visuales post-apocalípticos salvajes que solo George Miller puede conjurar. ¿El problema? El mundo cambió, el público avanzó y esta precuela de alto octanaje llegó una década tarde a la fiesta sin la estrella que todos realmente querían ver. Primero, las expectativas. Fury Road fue un fenómeno genuino, un favorito de la crítica que casi arrasó en los Oscars y estableció un nuevo estándar para el cine de acción. Pero también fue un rayo en una botella. Una rara mezcla de acrobacias insanas, gruñidos de Tom Hardy y la mirada acerada de Charlize Theron. Entonces, ¿qué hizo el estudio? Repartieron el papel de Furiosa con la talentosa Anya Taylor-Joy, duplicaron el presupuesto y alargaron la duración como una banda elástica. Al final, obtuviste una película que parecía costosa, se movía a un ritmo más lento y a pesar del estilo de Miller, se sentía como una preparación de 2 horas para un remate que nadie estaba seguro de que funcionara. Mientras tanto, el público no estaba precisamente pidiendo a gritos otro capítulo de Mad Max. Después de casi 10 años, el entusiasmo se había enfriado. Los fanáticos acérrimos asistieron por lealtad, pero los espectadores ocasionales parpadearon y se encogieron de hombros. El marketing se apoyó mucho en la nostalgia, pero la nostalgia no siempre paga las cuentas, especialmente cuando la estrella revelación de la franquicia, Theron, no está a la vista. Los críticos elogiaron la construcción del mundo y los visuales, pero ni siquiera ellos pudieron pasar por alto el enorme vacío dejado por la energía eléctrica de Fury Road. Los números cuentan la verdadera historia. Furiosa apenas logró superar su enorme presupuesto, y luego fue sepultada por los costos de marketing global y las divisiones teatrales. Cuando el polvo se asentó, Warner Bros. Se enfrentaba a un cráter de $80 millones, un recordatorio claro de que incluso las franquicias más celebradas pueden detener cuando el momento y la visión no se alinean. Furiosa es el tipo de fracaso que te hace apreciar lo difícil que es atrapar un rayo en una botella 2 veces. Madame Web. Pérdida estimada, $80 millones. Presupuesto, $8.100 millones. Taquilla, $100 millones. El cansancio de los superhéroes es real,
pero Madame Web logró convertirlo en un deporte para espectadores. Se suponía que este era el gran intento de Sony para expandir su universo de Marvel, otro intento de demostrar que se puede construir una franquicia a partir de los personajes secundarios de Spider-Man, incluso si Spidey no está a la vista. En cambio, se convirtió en el fracaso más memeable del año, y ni siquiera la sincera confusión de Dakota Johnson pudo salvarlo. Vamos a retroceder. Los experimentos de Marvel de Sony siempre han sido una mezcla, pero Madame Web de alguna manera alcanzó nuevas alturas de espera, que la trama intenta. Es hacer malabares con poderes psíquicos, viajes en el tiempo, múltiples mujeres araña y un villano que no puede decidir si es amenazante o solo necesita una siesta. Prácticamente puedes ver las notas del estudio en cada fotograma. Hazlo espeluznante, hazlo emocionante, pero no dediques demasiado tiempo a, ya sabes, el desarrollo de personajes. Para cuando aparecen los créditos, te quedas preguntándote a quién se suponía que debía impresionar esta película, a los fans de Marvel, a los fans del género, o simplemente a las personas a las que les gusta ver cómo se desarrolla la confusión de gran presupuesto en tiempo real. Detrás de las escenas, surgieron informes de reescrituras, regrabaciones y un elenco que nunca parecía estar en la misma sintonía. Algunos informantes afirmaron que ni siquiera las estrellas sabían realmente en qué universo estaban, y francamente, la audiencia tampoco podía saberlo. Los críticos apuntaron al argumento superficial y al diálogo torpe. Los fans sintonizaron por curiosidad morbosa, solo para irse con más preguntas que respuestas. Al final del fin de semana de estreno, estaba claro que Madame Web no era el próximo gran éxito. Fue un estudio de caso sobre cómo hacer que una franquicia tropiece. Financieramente, el daño fue brutal. Con un presupuesto que se disparó a 9 cifras y los costos de marketing adicionales, Madame Web apenas alcanzó el punto de equilibrio antes de considerar la división de ingresos y la caída en taquilla. La apuesta de Sony para crear una nueva red de historias interconectadas salió mal, dejándolos enredados en su propia red. En el mundo de las películas de superhéroes, hay éxitos, hay fracasos y luego está Madame Web colgando torpemente en algún lugar intermedio. Horizon. Una saga americana. Capítulo 1. Pérdida estimada, $50 millones. Presupuesto, $50 millones. Taquilla, $38 millones. Hay una delgada línea entre un proyecto de pasión y una costosa crisis de mediana edad, y Horizon, An American Saga, capítulo 1, la cruza como un viejo vaquero polvoriento en un caballo tambaleante. Kevin Costner, en la cima de su imperio televisivo de Yellowstone, soñó con revivir el clásico western con una nueva saga de varias partes. Puso su corazón, alma y más de unos cuantos millones de dólares para hacerlo realidad. El resultado, una épica de la vieja escuela que de alguna manera logró perderse todas las tendencias modernas y a la mayor parte de su público objetivo. Horizon está lleno de todo lo que esperarías de un western de Costner. Amplios paisajes, rostros curtidos y tantos sombreros que pensarás que estás en un comercial de Stetson. Hay ambición en cada toma, y se nota que Costner creía en el material quizás un poco demasiado. La película pasa tanto tiempo admirando el atardecer como desarrollando a sus personajes, y para cuando la acción se calienta, ya estás pensando en qué cenar. La gran apuesta fue lanzar el capítulo 1 con 3 entregas más prometidas, como si los espectadores ya estuvieran ansiosos por la próxima gran historia de la frontera americana. El problema era que la mayoría de los cinéfilos ni siquiera estaban seguros de dónde encontrar esta. Una mala estrategia de marketing y un alcance teatral limitado significaron que Horizon llegó a los cines con un susurro. La audiencia de Yellowstone, en su mayoría mayor y leal al streaming, no acudió en masa a la taquilla. Los millennials y la generación Z no se presentaron en absoluto. Incluso los críticos parecían divididos, alabando el estilo retro pero preguntándose por qué se sentía tan fuera de lugar en 2024. Financieramente, Horizon apenas cubrió la mitad de sus huellas. La primera entrega apenas superó los $38 millones en taquilla, con costos y divisiones de ingresos que hicieron imposible ignorar el déficit. Los planes para futuros capítulos están ahora en el aire, y la gran visión de Costner podría dirigirse hacia el ocaso. Si hay una lección aquí, es que a veces la nostalgia simplemente no es suficiente para atraer a una nueva generación de cinéfilos. The Crow 2024. Pérdida estimada, $50 millones. Presupuesto, $50 millones. Taquilla, $23 millones. A Hollywood le encantan los reinicios, a veces tanto que olvida preguntar quién realmente está esperando uno.
Entra El Cuervo 2024, una reinvención del clásico de culto que ha perseguido a la cultura pop desde los años 90. Esta vez, la propuesta fue clara. Traigamos de vuelta a Eric Draven, actualicemos su estilo y esperemos que una nueva generación se enamore de nuevo de los superhéroes sombríos. ¿Qué podría salir mal? Resulta que casi todo. Primero está el peso del legado. El Crow original no era solo una adaptación de cómic. Fue un momento único, recordado tanto por su ambiente oscuro como por la trágica muerte en el set de Brandon Lee. La nueva versión intenta honrar esa historia, pero en cambio se siente atormentada por ella, tropezando a través de una niebla de autoimportancia y delineador de ojos. Bill Skarsgård asume el papel principal, dando Ans Frausengen soy yo. Dándolo todo, pero ni siquiera él puede escapar del tono confuso de la película. En lugar de pasar la antorcha o encontrar un nuevo ángulo, el guión simplemente repite. Misma trama de venganza, misma angustia de no muertos, pero ahora con más tatuajes y un romance incómodo. Luego está el aspecto. El reinicio aumenta los visuales elegantes, pero pierde el encanto sucio que hizo icónica a la primera película. El resultado es una película que se siente más como un anuncio de Hot Topic que un descenso al inframundo. La trama actualizada intenta capturar el dolor y la poesía del original, pero en su mayoría termina divagando entre escenas de acción y monólogos filosóficos a medias. Los críticos se encogieron de hombros. Los fanáticos de la vieja escuela se quejaron. Y el público objetivo, la mayoría ya había pasado a la siguiente tendencia de superhéroes. En la taquilla, The Crow no solo no logró despegar, apenas se levantó del suelo, con ingresos por debajo de la mitad del presupuesto y pérdidas adicionales acumulándose por el marketing, rápidamente se unió a las filas de los fracasos más costosos de 2024. Al final, la mayor lección de The Crow podría ser que algunas cosas es mejor dejarlas como clásicos de culto, sin la necesidad de una secuela, un reinicio o un nuevo viaje a la tumba. The Fall Guy, pérdida estimada, 50 millones. Presupuesto, 140 millones de dólares. Taquilla, 88 millones de dólares. Hollywood no puede resistirse a la nostalgia, y The Fall Guy de 2024 es la prueba. Excepto que a veces, incluso el homenaje más amoroso puede fracasar estrepitosamente. Anunciada como una carta de amor de comedia de acción a los dobles de riesgo en todas partes, The Fall Guy contaba con Ryan Gosling, Emily Blunt y suficiente autoconciencia para llenar una docena de originales de streaming. Lo que no tenía era una audiencia que se preocupara lo suficiente como para comprar un boleto. La idea parecía a prueba de balas. Revive una querida serie de televisión de los años 80, añade talento de primera categoría y rinde homenaje a todos los héroes anónimos que arriesgan el cuello por emociones en pantalla. La película cumple con todos los requisitos: persecuciones a alta velocidad, chistes meta, una subtrama romántica y más explosiones de las que una película de verano debería necesitar. Gosling interpreta al doble de acción curtido pero encantador. Blunt es la directora con un resentimiento. Y el guión guiña tanto a la cámara que pensarías que está tratando de coquetear con el proyeccionista. Pero en algún lugar entre las acrobacias prácticas y el exceso de CGI, The Fall Guy perdió el rumbo. Los críticos notaron que todas las escenas costosas se sentían extrañamente ligeras. Cada momento peligroso estaba tan digitalmente pulido que bien podría haber sido una escena de corte de un videojuego. Incluso el mensaje conmovedor de la película sobre el trabajo de dobles queda enterrado bajo un montón de bromas y caos fabricado. En lugar de llevar a los espectadores al mundo lleno de adrenalina de la acción real, hizo que todo pareciera un set de sonido. Las cifras de taquilla fueron tan planas como un aterrizaje fallido. La película tuvo un gran estreno, pero se desinfló rápidamente, con el público eligiendo otras distracciones de verano. A pesar de todo el poder de las estrellas y el músculo del marketing, The Fall Guy se convirtió en un caso de estudio de cómo no hacer un reinicio. Ir a lo grande, ir a lo meta y de alguna manera perder el punto de lo que hizo que el original fuera querido. Quizás la verdadera lección sea esta. A veces, el truco más peligroso es apostar 140 millones de dólares a que la nostalgia por sí sola puede salvar el día. Harold y el lápiz morado. Pérdida estimada, 40 millones de dólares. Presupuesto, 40 millones de dólares. Vaya. Taquilla, 32 millones de dólares. Sabes que estás en problemas cuando una adaptación cinematográfica deja a todos preguntándose, ¿para quién es esto siquiera? Esa es la pregunta que atormentó a Harold y el lápiz morado. Una actualización bien intencionada, pero desconcertante del querido libro infantil.
Lo que comenzó como una historia caprichosa sobre un niño que crea mundos con un crayón mágico, se convirtió, de alguna manera, en una rareza de presupuesto medio protagonizada por hombres adultos y confusión existencial. En lugar de inclinarse hacia el tono dulce y surrealista del original, la película intenta dividir la diferencia entre la nostalgia y el atractivo para un nuevo público. Zachary Levi lidera el reparto como un Harold adulto, y aunque aporta su encanto habitual, la decisión de hacer crecer al personaje dejó a los fanáticos de toda la vida rascándose la cabeza. ¿Era esta una película familiar, una extraña historia de madurez, o solo otro intento de reinventar clásicos infantiles para adultos que preferirían estar viendo otra cosa? Incluso el marketing parecía inseguro, oscilando salvajemente entre la aventura caprichosa y la comedia adulta extraña. El resultado, una película que no encajaba en ninguna categoría posible. Los niños la encontraron confusa, los adultos la encontraron condescendiente, y los críticos la encontraron imposible de recomendar. Algunos elogiaron la creatividad visual. Líneas animadas de crayón bailan por la pantalla, pero no fue suficiente para evitar que la trama se desvíe de la página. Para cuando el gran mensaje de la película llega, la mayoría de los espectadores ya estaban revisando sus teléfonos o deseando en silencio que Harold simplemente se dibujara una salida. En la taquilla, Harold y el lápiz morado apenas hicieron mella. El presupuesto modesto suavizó el golpe, pero con los costos de marketing y una asistencia mediocre, aún perdió millones. Considéralo como una advertencia. No todos los clásicos infantiles necesitan ser actualizados, y a veces las historias más simples funcionan mejor en su forma original dibujada con crayones. The Bike Riders, pérdida estimada, 35 millones. Presupuesto, 40 millones de dólares. Taquilla, 36 millones de dólares. Pensarías que un drama de motociclistas protagonizado por Austin Butler, Tom Hardy y Jodie Comer al menos daría pelea en la taquilla, pero The Bike Riders se estrelló más fuerte que una Harley en hielo negro, dejando atrás un rastro de ejecutivos de estudio confundidos y sueños rotos. En teoría, esto tenía todo para ser un clásico de culto. Tipos duros del Medio Oeste, estilo de época, pandillas de motociclistas y suficiente silencio reflexivo para llenar una película de Tarantino. Entonces, ¿por qué se salió de la pista antes de siquiera alcanzar la máxima velocidad? Primero, problemas de distribución. The Bike Riders fue rebotada entre estudios y fechas de estreno como una papa caliente, con rumores circulando sobre si llegaría a los cines o se lanzaría directamente en streaming. En algunos países, apenas fue visible en los cines, a veces solo se mostró por un día en el circuito de teatros independientes. Para una película con este tipo de elenco y pedigrí, eso no es solo una señal de alerta, es una sirena de advertencia. Segundo, la historia en sí. Aunque los críticos elogiaron las actuaciones, especialmente la intensidad ardiente de Butler, la película no pudo decidir si era un estudio de personajes, una pieza de época o un homenaje nostálgico. Intentó hacer las tres cosas, y el resultado fue un poco de todo, pero no lo suficiente de nada. Los fanáticos del género querían algo crudo y salvaje, pero lo que obtuvieron fue una melancolía divagante. Muchas chaquetas de cuero y una trama que vagaba como un motociclista perdido en la Ruta 66. Y luego está el éxito en streaming. El Departamento de Relaciones Públicas del estudio difundió historias de The Bike Riders, subiendo en las listas digitales durante una semana. Pero seamos honestos, cuando tu mayor logro es ser la 10ª película más vista en un solo servicio de streaming por unos días, solo estás reorganizando las sillas en el Titanic. Al final, The Bike Raiders se encontró detenido en la intersección de la crítica favorable y la indiferencia comercial. Con ingresos de taquilla que apenas cubrían el costo de la gasolina, se une a la larga lista de proyectos apasionados que nunca encontraron su público. A veces, el viaje no vale el precio de la entrada. Fly Me to the Moon. Pérdida estimada, 80 millones de dólares. Presupuesto, 100 millones de dólares. Taquilla, 42 millones de dólares. Si alguna vez una película tuvo energía de película falsa, fue Fly Me to the Moon. Scarlett Johansson y Channing Tatum protagonizando una comedia romántica sobre un alunizaje simulado. Suena como un sketch de Saturday Night Live, pero esto era real, al menos en los libros. Originalmente destinada a un debut en Apple Streaming, las proyecciones de prueba positivas convencieron a los ejecutivos de arriesgarse con un estreno en cines, si tan solo alguien hubiera revisado la trayectoria antes del lanzamiento. Desde el principio, la película era desconcertante. Era una comedia retro, un romance alocado o una sátira de la cultura de conspiración de la Guerra Fría. La película intentó ser todas a la vez, acumulando guiños, nostalgia y momentos de «no somos inteligentes», hasta que el público dejó de hacer preguntas y simplemente se desconectó. Los disfraces estaban perfectos, las piezas del set encantadoras, pero la vibra general era tan artificial que jurarías que era una parodia dentro de otra película. Piensa en Tropic Thunder, pero con más cardigans y menos autoconciencia.
Los críticos estaban desconcertados. Algunos lo llamaron divertido, otros lo llamaron inútil, pero nadie lo consideró una visión esencial. Para cuando llegó el segundo acto, se podía sentir que el elenco se divertía más que cualquiera en la audiencia. Incluso con nombres importantes, una gran campaña de marketing y un título pegajoso, Fly Me to the Moon, nunca despegó. En cambio, se quedó en la plataforma de lanzamiento, dejando a los inversores y a Apple preguntándose si tal vez, solo tal vez, debería haberse quedado en órbita en streaming después de todo. La taquilla apenas superó los 40 millones de dólares, convirtiendo la película en una advertencia para cualquiera que piense que un concepto ingenioso y un elenco atractivo pueden superar la confusión y el mal momento. A veces, la luna realmente está hecha de queso, y esta vez, Hollywood recibió una gran porción de él. Así que ahí lo tienes, los mayores fracasos de taquilla de 2024. Cada uno prueba que ningún presupuesto es demasiado grande para fracasar, y ninguna idea demasiado loca para estrellarse y arder. ¿Cuál de estos fracasos tú realmente ves? ¿Cuál crees que merecía mejor o peor? Haznoslo saber en los comentarios. No olvides dar me gusta, suscribirte y compartir si te encanta ver a Hollywood descarrilar espectacularmente. ¿Quién sabe? Los desastres del próximo año probablemente ya se están filmando. Nos vemos en el cine, donde cada entrada es una apuesta y cada fracaso es otra historia que vale la pena contar.